¿Traen su Biblia? ¿Sí? Te invito a abrirla en Mateo, capítulo 18. Vamos a terminar de estudiar este capítulo de hoy. Mateo 18, versículo 21, nos quedamos 21 ahí. Mateo 18, 21. Voy a leerlo, del verso 21 al final, y después de eso iniciamos con una oración, ¿ok? Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, simplemente al leerla, tú ya nos hablas, Señor, y hablas a nuestras vidas y corazones. Pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos a través de ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, de justicia a nuestras vidas, y que podamos realmente, Señor, confiar en lo que tu palabra dice, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Por favor, dirige este tiempo, sé tú con nosotros, Señor. Examina nuestros corazones, las intenciones que hay en ellos, y, Señor, saca lo que está ahí que no te agrada, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este capítulo, déjame recordarte, inicia con una llamada de atención a los discípulos, ¿ok? Ellos estaban mostrando una actitud pues grave, ¿no?, y peligrosa, una actitud orgullosa y egoísta, preguntando acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿recuerdan? Haciendo esa pregunta, ¿quién es el mayor?, ¿no? Y en este contexto es en el que Jesús da estas enseñanzas tan importantes acerca del perdón, ¿ok? Ellos, con sus actitudes orgullosas, corren el riesgo de ofender, ¿no?, a otros discípulos, siendo ellos los que iban a ser enviados por todo el mundo a predicar el evangelio, a anunciar buenas nuevas, a enseñar las cosas que Jesús enseñó. No podían ir con esa actitud porque era peligrosa, ¿ok? Ir con esa actitud pues iba a ser de tropiezo para pues los nuevos, ¿no? Entonces fue lo que vimos en el contexto. Por eso Jesús dijo: ay de aquel, ¿no?, de que vengan los tropiezos. Mejor le fuera que se amarrara una cuerda de molino en el cuello y se echara al mar, ¿verdad? O sea, ay de aquel, no va a ser peor que haya un tropiezo. Hablando de esa actitud soberbia, orgullosa, ¿no? Tengan cuidado con eso, ¿ok? Y después vimos, ¿no?, que habla a aquellos que podían llegar a ser ofendidos por ese tipo de actitud. ¿Qué tenían que hacer? Pues buscar la restauración de su hermano, ¿verdad? Lo vimos en el versículo
15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿no? Está hablando de aquellos pequeños, ¿no? O sea, tú también ya tienes que tener una responsabilidad acerca de esto, ¿no? Si algún hermano maduro, mayor, hizo algo que te ofendiera, ve y tú repréndele y habla con él y ponte a cuentas, ¿no? O sea, restauran sus relaciones, ¿ok? Jesús fue quien dijo que una casa dividida contra sí misma no perdura, ¿ok? Entonces Jesús quiere eso, ¿no? Jesús oraba mucho por la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque sabe que Satanás va a buscar destruir esa unidad, ¿ok? Y lo ha logrado muchas veces. Pero esos pasajes lo que busca es precisamente eso. Nuestras relaciones como creyentes son difíciles también, ¿ok? Quizás cuando llegamos a la iglesia pensamos y decimos, wow, aquí la gente pues, es cristiana, ¿no? O sea, aquí la gente no se porta mal, no ofende, ¿no? Aquí la gente no te ve mal, no es chismosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Te imaginas como si ya estuviéramos en el cielo, pero no. Estamos en esa tierra, eso quiere decir que estamos en un cuerpo todavía pecaminoso, o sea, hay pecado entre nosotros y cometemos pecado y cometemos faltas y ofendemos, y ahí es donde tenemos que aprender estas cosas, ¿ok? Desgraciadamente todos no estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? Y mientras que eso ocurre, pues seguimos pecando, ¿verdad? Y podemos ofendernos. Y por eso es importante que atendamos todo lo que Jesús está enseñando en este pasaje, ¿ok? Ya nos dijo cómo tratar un asunto donde alguien nos ha ofendido, ¿verdad? Lo vimos del verso 15 al verso 20, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos ofendió? Búscalo, ¿verdad? Ve y confróntalo. Busca que entienda lo que hizo y que haya arrepentimiento, etc. Pero el perdonar a otros es una de las prácticas espirituales de mayor responsabilidad, ¿ok? Que tenemos nosotros como cristianos. Es algo que debemos de practicar continuamente a través de nuestra vida aquí en la tierra. Y este pasaje nos da la razón del por qué hacerlo, ¿ok? Después de ver esta restauración, tiene que haber perdón. Entonces, después de hablar de esto, ¿no? Jesús le está enseñando a los discípulos, ¿no? Cómo deben de solucionar problemas, ¿no? Cómo restaurar una relación que está rota, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo, como vimos en su momento. Entonces, se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, ¿no? Y como siempre, el impulsivo y atolondrado Pedro llega a preguntar. Y me encanta lo que leí esto de este comentarista William Barclay, ¿no? Acerca de Pedro, ¿no? Y decía, le debemos mucho al hecho de que Pedro tuviera la lengua tan dispuesta. Una y otra vez se precipitó a decir algo de tal manera que su impetuosidad dio motivo a que Jesús impartiera enseñanzas que son inmortales, ¿verdad? Y de repente lo ves así, ¿no? Esos tipos de personas que hacen hablar a Jesús, dices gracias, ¿no? Uno siempre he visto eso, ¿no? Y una de las cartas, ¿no? que nos ha dejado tanta enseñanza es las cartas a los corintios, ¿verdad? Y los corintios, híjole, cómo la regaban, ¿verdad? Cuántos errores, ¿verdad? Pero todo eso que hizo, pues nos dejó mucha enseñanza de cómo debe ser la iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre vemos a Pedro así, ¿no? Y ahora que estamos estudiando sus cartas los domingos, pues vemos un hombre totalmente diferente. Pero ahí está Pedro, ¿no? Como siempre hablando, pero sacando enseñanzas importantes de la boca de Jesús. Entonces él se acerca y le dice, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Es interesante que Pedro diga esto en el contexto de la restauración, lo que veíamos. Hasta este momento, Jesús no ha mencionado el perdón, ¿ok? Habló de restauración, pero no ha mencionado el perdón. Entonces, Pedro dice, o sea, entienden que tiene que haber perdón, ¿ok? Porque para que exista una verdadera restauración, y esto es importante que lo sepamos y entendamos, para que haya una verdadera restauración debe de haber un verdadero perdón, ¿ok? De repente estamos acostumbrados a ya no pedir perdón, ¿no? O sea, en nuestras relaciones personales. Ofendemos a alguien, ¿no? Y de repente, ya que se le pasó, ya está de buena, ya no hay problema, ¿no? Hay un grave problema en eso porque
A veces pensamos que, bueno, ya se le pasó, él es así, ¿no? Esa persona es así, no hay ningún problema. Sí, pero claro que hay problema porque hay ofensas que no están siendo perdonadas, ¿verdad? Y eso puede generar mucho rencor en el corazón y mucha amargura, aunque pienses que no. Por eso es necesario que haya un perdón. Y el perdón es necesario que se vea desde los dos lados, ¿ok? Porque este pasaje nos va a animar Jesús a buscar el perdón. Y de los dos lados, ¿ok? El perdón no solo de la persona que ofendió, claro que en arrepentimiento tiene que ir y pedir perdón, sino también el ofendido tiene que perdonar. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el perdón solamente depende de la persona que ofendió. Tiene que venirme a pedir perdón. Sí, pero tú también tienes que perdonar. Y en eso es en lo que más se enfoca Jesús aquí en este texto. ¿Ok? Porque las dos cosas son falta de humildad y es mucho orgullo en el corazón. Cuando una persona no quiere reconocer su error y no quiere pedir perdón, es porque es orgulloso, ¿verdad? Pero viceversa. Una persona que no quiere perdonar, no sé si sea más orgullosa que el que no quiere pedir perdón, pero las dos cosas son pecados delante de Dios. Entonces, como creyentes necesitamos, déjame decirlo así, necesitamos estar acostumbrados al perdón, ¿verdad? Porque pecamos, ya sea pedirlo o otorgarlo. ¿Ok? Entonces, para que exista una verdadera restauración, debe de haber un verdadero perdón. Y es por eso que Pedro hace esta pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El perdón no es algo natural en nosotros, los hombres, por nuestra condición. No es algo natural. ¿Sabes lo que sí es natural en nosotros? La venganza, ¿verdad? ¿Me hiciste algo? Inmediatamente, ¿en qué piensas? ¿En perdonar? No, come la paga, ¿verdad? Eso es lo que hay en nosotros. El hombre por naturaleza es un ser vengativo. Y es por eso que nada resulta más difícil que esto, perdonar. Porque implica algo: humíllate. ¿Ok? Humíllate. Pero nosotros como creyentes tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos una herramienta, ¿ok?, que nos va a ayudar a perdonar. Más que una herramienta, no, es lo que Dios hizo por nosotros, para que podamos ejercer el perdón y buscar el perdón, ¿no? Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Pregunta Pedro, ¿hasta 7? ¿No? Pedro estaba siendo muy generoso al considerar esto, perdonar hasta 7 veces. ¿Por qué? Porque en ese momento el límite, digamos, el límite tradicional que los rabinos enseñaban que se debe perdonar era 3 veces, ¿no? Considerando lo que escribió el profeta Amós, en los primeros capítulos de Amós, hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 pecados, así lo dice. Déjame leer solamente el primero que aparece, Amós 1:3, quieres anotarlo en tu Biblia, aparece como 4 o 5 veces, una frase similar a cada nación, pero dice esto: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, por 3 sí, por el cuarto ya no, porque trillaron a Galaad contra ellos de hierro. Y lo repite varias veces. Entonces de ahí los rabinos decían, solamente 3, ¿ok? Los judíos dedujeron que el perdón de Dios se extendía solamente hasta 3 pecados. Y como un hombre no puede ser más tolerante que Dios, el perdón se limitaba solamente 3 ocasiones y ya. Entonces, Pedro quiere verse más generoso, ¿no? Así que tomó las 3 veces de los rabinos y las multiplicó por 2 y le agregó un pilón, ¿no? O sea, 6. Y ahí te uno más, 7 veces. Aparte 7 porque es el número perfecto de la Biblia, ¿no? Los que les gusta la numerología y todo esto, que no se claven en esas cosas, ¿no? 7 veces, ¿no? Para que me vea más bíblico, ¿no? Y de esa manera consideró que 7 era suficientemente generoso, ¿no? Vamos a ver la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le dice a Pedro, ¿te gusta multiplicar, Pedro? Pues hasta 7
70 veces 7. ¿Lo ves? ¿Cuánto es? Ya te olvidó. 490. 70 veces 7 son 490. ¿Ok? El número 70 veces 7, en el contexto de lo que Jesús está diciendo, no significa exactamente 490, ¿no? Que tú puedes decir, no, pues ya, a mi esposo le quedan 2. Ya. O sea, no. Sino se trata de una clásica forma judía de expresar de manera gráfica esto: no guardes rencor. ¿Ok? No guardes rencor. ¿Sí? El punto no es mantener la cuenta de todo, sino estar siempre dispuesto a perdonar. Eso es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Déjame leer rápidamente esto. 1 Corintios 13. Quizá lo recuerdes. El amor, ¿verdad? Ese amor que tiene que identificarnos como hijos de Dios, como sus discípulos, dice Jesús. En esto conocerán todos sus discípulos, que se aman unos a otros. Dice así, verso 4, 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido. ¿Te das cuenta? O sea, aquí es donde vas a poder ver el perdón nacer, crecer en ti. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No paga mal por mal, ¿verdad? No hace nada indebido. ¿Me hiciste? Me la pagas. No hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo. No se irrita. Ve lo que dice al final del verso 5. No guarda rencor. O sea, no lleva una lista de las ofensas. A ver, llevas por la 123. Vaya acercándose a las 490. O sea, no guarda rencor. No tiene una lista de lo que le han hecho sus ofensas. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Hasta el perdón. ¿Verdad? Y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Ok? Eso es lo que debe de caracterizarnos. Entonces no debe de sorprendernos que Jesús le diga a Pedro, 7 veces, 70 veces 7, o sea, las veces que sean necesarias. No importa cuántas veces peque, no importa cuántas veces se arrepienta, nuestro deber siempre es perdonar. Perdonar. ¿Sí lo ven? Lo que dice Jesús. ¿Ok? Nuestro perdón como cristianos debe de ser así, infinito. Infinito. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque infinito ha sido el perdón de Dios hacia nosotros. ¿No es así? ¿No lo crees así? Muchos de los problemas que yo veo en la iglesia el día de hoy y que me encuentro con ellos en consejería, mucho es esto, falta de perdón. Muchos. Hermanos, hermanas que están amargados, resentidos, hasta con Dios. ¿Por qué no han hecho caso a estas cosas? ¿Por qué deciden aferrarse al dolor, al resentimiento, al rencor, en lugar de al perdón? Pensamos que es que me hizo, o sea, el orgullo te lleva a decir, yo no te voy a perdonar. Si no viene de rodillas y delante de todos me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Solamente estás hiriendo a ti. Estás ensuciando tu corazón. ¿Verdad? Jesús dice, las veces que sean necesarias, hazlo. ¿A quién le gustaría que Dios pusiera límite a su perdón? ¿Te gustaría eso? Que Dios limitara su perdón. Que te dijera, ¿sabes qué? 490 y hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. No, ¿verdad? Y sabemos que no es así. Así nuestro perdón no debe tener límites.
Y a veces decimos, hasta aquí, ya no, ¿verdad? Ponemos un límite. Tienes que recordar esto. 70 veces 7. Entonces, pensando en esto, ¿no? O sea, si realmente todo el tiempo tengo que perdonar y tengo que buscar el perdón de las dos maneras, pedir perdón y perdonar, entonces, pues, ¿por qué molestarse en buscar estos pasos de restauración que vimos anteriormente? O sea, ¿por qué ir a solas con el ofensor y luego si no te oye, entonces trae 1 o 2 testigos y luego si no, llévale a la iglesia? O sea, ¿por qué hacer todo esto? Si sencillamente podemos perdonar y dejar todo que termine ahí, ¿no? Déjame citar aquí a este comentarista McDonald, él, hablando acerca de esto. Dice, la respuesta es que hay etapas en la administración del perdón. Dice él, tal como vemos seguidamente. Y dice, en primer lugar, cuando un hermano perjudica o peca contra mí, debería perdonarlo inmediatamente en mi corazón. Inmediatamente. Como hablamos cuando vimos esta parte de la restauración, no esperes, ve, dice, ve. No esperes más tiempo, porque entre más tiempo pasa, más crece esa ofensa en tu corazón. ¿Recuerdas que les dije esto? Somos expertos en eso, ¿no? O sea, más va creciendo y más la hacemos más grande. ¿Ok? Dice él, esto me libera de un espíritu amargo e implacable y deja la cuestión bajo su responsabilidad, o sea, de la otra persona. O sea, ir y perdonar inmediatamente. No ir, sino ya saber que lo he perdonado. Número 2 dice, en tanto que le he perdonado en mi corazón, dice, no le digo todavía que está perdonado. Dice él, no sería recto o correcto administrar un perdón público hasta que se haya arrepentido. O sea, tú ya le perdonaste. Pero si no ha habido una restauración, no vayas simplemente a decirle, ya te perdoné. Dice, de modo que tengo la obligación de ir a él y reprenderle con amor, esperando llevarlo a la confesión. O sea, ya lo perdoné y puedo hablar con él. ¿Para qué? Para mostrarle que ya lo perdoné, pero antes de eso tengo que reprenderle para que él reconozca su error y entonces nos pongamos a poner de acuerdo. ¿Okay? Y el último que dice, número 3, dice, en cuanto reconoce que ha hecho mal y confiesa su pecado, le digo que está perdonado. O sea, en sentido, ¿no? O sea, no esperes a que él te busque para pedir perdón. No esperes a perdonarlo hasta que él lo reconozca. Tú ya debes de perdonar, ¿ok? Pero no vayas simplemente a decirle, ya te perdoné. Ve y habla lo que pasó. Y busca que él pueda entender lo que pasó. Y si arrepiente en ese momento, dile, ¿sabes qué? Ya te perdoné. O sea, sí tienen que haber esos pasos en la restauración, junto con el perdón, ¿ok? Fíjate lo que dice Lucas, en Lucas 17, versículos 3 y 4, déjame te lo cito. Lucas 17, 3 y 4, Jesús dice, mirad por vosotros mismos, mirad por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Okay? Somos llamados a perdonar. Y si 7 veces al día pega contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Okay? Perdónale. Nunca debemos de negar el perdón. Es más, como te decía, tenemos que perdonar desde antes de que esa persona siquiera pueda darse cuenta de lo que hizo. Un motivo más por el cual nosotros debemos de buscar siempre el perdón es lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. En su segunda carta hubo un problema que tuvo al parecer Pablo con ellos, defendiendo a falsos apóstoles, ¿no? Poniéndose del lado de ellos en contra de Pablo. Uno de ellos en particular, de los Corintios, Pablo tuvo que enfrentarlos, confrontarlos y al parecer llegó al punto de que la misma iglesia, al darse cuenta del error, ¿no? Pues puso en disciplina a esta persona, ¿no? Y llegó un punto en que Pablo dijo, ¿saben qué? Ya, o sea, ya fue disciplinado. Si ya se arrepintió, ya perdónenle. No abusen de eso tampoco, ¿ok? Fíjate lo que dice 2 Corintios 2, versículos 10 y 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo. Yo también lo perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Pero ve la razón, es el motivo que te decía. Versículo 11, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando sea debido perdonar, tenemos que perdonar inmediatamente.
¿Por qué? Porque si no le estamos dando lugar a Satanás. Y ahora va a tomar ventaja. Satanás toma ventaja cuando no hay perdón en la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Estás dejando que tome toda la ventaja si tú no estás perdonando, es lo que dice el texto. Y dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores esto. El problema es que lo ignoras. Cuando tú te rehusas a perdonar, estás dejando que él tome toda la ventaja del asunto. Entonces el perdón, te decía en un principio, es algo muy importante para nosotros. A continuación Jesús va a hacer una ilustración de esto, ¿no? Y hace nuevamente una parábola. La parábola se conoce como la de los dos deudores, ¿no? Y dice así, por lo cual, ¿no? Enseñando esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces empieza, por lo cual el reino de los cielos es semejante, como las demás parábolas, ¿verdad? Jesús está explicando cómo es el reino de los cielos, con una ilustración que ellos pudieran entender. Entonces esta siguiente analogía o parábola tiene la intención de explicar cómo opera el perdón en el reino de Dios. ¿Ok? ¿Quién pertenece al reino de los cielos? Hemos creído en Jesús, ¿verdad? Así es como tiene que operar el perdón en el reino de Dios. Dice, a un rey, ¿no? Es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos, Entonces la parábola es muy clara, ¿no? Lo que nos va a enseñar es que este rey es Dios y los siervos somos nosotros, los que pertenecemos a su reino, los creyentes, los cristianos, ¿ok? Y va a hacer cuentas con ellos. Y comenzando a hacer cuentas, verso 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Muchísimo, ¿ok? Un talento equivalía a 6,000 denarios. 6,000 denarios, ¿ok? Y un denario, porque ahorita va a hablar con otro siervo acerca de los denarios, y un denario, para que más o menos lo veas, el equivalente a nuestros días, un denario equivalía al salario diario de un obrero. Fíjate, adelantito en el capítulo 20, nos da otra parábola, en el verso 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envía a su viña. Entonces, más o menos es lo que se le pagaba a un jornalero, o sea, un denario al día, ¿ok? O sea, digamos hoy que es un salario mínimo, ¿no? ¿Cómo está el salario mínimo el día de hoy? 248 pesos, 250 pesos, ¿no? Piensa en eso. Un denario equivalía al salario de un día. Un talento equivalía entonces a 6,000 días de salario de un obrero. 6,000 días de un salario. ¿Sabes cuánto es eso? 6,000 días de salario de un obrero que trabaja 5 días a la semana. 30 años. Y solo te habla de un talento. Okay. Un talento equivale a 6,000 días de salario de un obrero. Eso multiplícalo por 10,000. Serían 60 millones de días de salario de un obrero. ¿Ok? O sea, esa persona ni trabajando toda su vida iba a pagar eso. ¿Ok? Un comentarista dice que los ingresos anuales totales solamente de la ciudad de Galilea eran de 300 talentos. Okay, este hombre debía 10,000 talentos. O sea, lo que Jesús está haciendo obviamente es una hipérbole, una exageración. Algunos dicen, es que este hombre, o sea, ¿cómo puedes deber algo así? ¿No? Para empezar, ¿cómo puedes deber algo así? Es que era un recaudador de impuestos, entonces o sea, hay como que inventan la historia, pero no, Jesús lo que quiere es exagerarlo para que entiendas el perdón, ¿ok? Y quiere llevarte a eso. O sea, esto representa una cantidad incomprensible de dinero, ¿ok? Saqué un chorro de cuentas, pero recuerda que más o menos eran como 60 millones de dólares, una cosa así, ¿ok? Entonces,
En el contexto tenemos que recordar qué representa la parábola. Es Dios, ¿verdad? El Señor y sus siervos somos nosotros. Y la deuda realmente está hablando del perdón, de la ofensa, de lo que debemos nosotros. ¿Ok? Entonces piénsalo así. Esa cantidad representaba la deuda que Dios realmente nos ha perdonado a nosotros. Una deuda que nunca podríamos pagar. ¿Sí te das cuenta de eso? Y así es. A nosotros se nos ha perdonado una deuda que no podremos haber pagado jamás. Jamás. Porque nuestros pecados precisamente causaron la muerte del Hijo de Dios, quien solamente podía pagar esa deuda por nosotros. ¿No es así? Decía otro comentarista, escribió esto. Dice, la cruz de Cristo muestra al mundo que la gracia de Dios no es barata. El perdón no es barato. Siempre que hablemos de nuestros pecados, recordemos las palabras 10,000 talentos, dice. O sea, cuando te cueste pedir perdón, acuérdate 10,000 talentos. Una deuda que tú no podías pagar, te ha sido perdonada. Es la deuda que este hombre tenía con su Señor. Verso 25. A este, como no pudo pagar, no tenía manera de pagar eso, ordenó su Señor venderle. O sea, tuvo que llegar a venderle, y no solo a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Ni siquiera con eso iba a poder pagar. Ordenó vender todo, o sea, a él, a su esposa, a sus hijos, a su perro, al perico, todo, dijo, para que se le pagase la deuda. Y aquí vemos que esta cantidad era insolvente, ¿ok? Porque su Señor ordenó que él y su familia fuesen vendidos como esclavos en pago de la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto dice ahí? ¿En serio? Este siervo no sabe lo que dice, porque él nunca podría pagar esa suma de dinero, ¿verdad? Pensar que un día podría pagar esa cantidad era absurdo, ¿no te parece? Pero se siente, ten paciencia. ¿Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios? ¿Ten paciencia? ¿O qué crees que tengas que pedirle a Dios más bien? ¿O qué fue lo que le pediste un día a Dios? ¿Paciencia? No. Misericordia, ¿no es así? Porque sabes, yo no puedo pagar eso. Paciencia es decir, yo puedo pagarlo, nada más dame chance, ¿no? No. Así de absurdos son los que aún piensan que un día podrían ponerse a cuentas con Dios y pagar ellos mismos su propio pecado. Yo me lo voy a arreglar con Dios, yo también me porto bien. Sí, pero también he hecho cosas buenas. Es así de absurdo, ¿te das cuenta? Si es tu pensamiento, no te va a servir de nada delante de Dios. No puedes hacer otra cosa más que postrarte y realmente clamar por misericordia, no paciencia. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver la respuesta de su Señor. Verso 27. Y el Señor de aquel siervo fue movido ¿a qué? ¿A paciencia? No, a misericordia. Si subrayas tu Biblia, subraya eso. A misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó. No que tuvo paciencia y le dijo, bueno, está bien, te voy a dejar y te voy a dar 30 años para que me pagues. No, le perdonó la deuda. Todo. No me debes nada. ¿Te imaginas lo que ese hombre sintió saliendo de ahí? O sea, ese día, antes, un día antes, una semana antes, seguramente este hombre estaba pensando ya en quitarse la vida, ¿no? O sea, no puedo pagar esto, o sea, me voy a arrojar de un edificio. No había edificios tan altos en ese tiempo, pero, o sea, algo así, ¿no? O sea, yo sé el que se va a atar la cuerda de molino, voy a echar al agua, ¿no? Una deuda así no puedo pagarla y de repente decir, te la perdono totalmente. ¿Alguna vez has tenido una deuda con el banco? Grande que dices, ¿de dónde voy a salir? ¿Dónde voy a sacar esto? ¿Cómo voy a? Y Dios que dice, te lo perdono. Así, o sea, piensa, la deuda más grande que has tenido fue pagada en la cruz. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de algo más grave.
tu ofensa delante de Dios. Te fue perdonada. ¿Ok? El Señor fue movido a misericordia. No había otra manera en que esa deuda fuera perdonada, solo por misericordia. ¿Estás de acuerdo? Este hombre no podía pagarlo. El ser humano sigue siendo tan necio sin darse cuenta que su mayor necesidad es misericordia y perdón. No es paciencia, ¿verdad? ¿Recuerdas al rey David? En el Salmo 51. Cuando es confrontado y reconoce su pecado, ¿qué es lo primero que dice cuando se acerca a Dios en ese salmo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu paciencia, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es ahí donde encontramos el perdón, cuando llegamos al Señor, ten misericordia de mí. No puedo acercarme a ti con otro. No puedo decirte, Señor, ve lo que he hecho por ti. No, ten misericordia. No puedo pagar lo que te debo. Así es el perdón de Dios. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Contraste, ¿no? De uno al otro. Dice que saliendo ese siervo, ¿no? Le acaban de perdonar la deuda más grande que tenía. Y saliendo de la presencia del Señor, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Yo imagino que están ahí en la fila, ¿no? Pero acuérdate que dice que comenzó a hacer cuentas con ellos, ¿no? Ahí está la filita de los que le debían, ¿no? Y sale de ahí perdonado y sale y se lo encuentra en la fila. Ay, tú me debes, ¿no? Una cosa así yo imagino, ¿no? Y entonces le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, la agarró, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Este otro siervo solo le debía 100 denarios a su consiervo. ¿Te acuerdas cuánto debía el otro? O sea, 10,000 talentos. ¿Cuántos denarios eran? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo cuántos eran. Como 60 millones, algo así te dije, ¿no? 100 denarios serían 100 días de trabajo, ¿recuerdas? ¿Okay? Multiplícalos por 250. 25,000 pesos. Es una lana. No, o sea, tampoco es que, porque muchas veces lo vemos así, no, debía una deuda grandísima, el otro le debía 50 pesos. No, sí le debía una lana, o sea, si 25,000 pesos, pues nos querían bien, ¿no? O sea, sí le debía una lana, ¿no? Y no es que fuera tan poco, si era una buena deuda. Recordemos que esta deuda representa la ofensa contra el hermano. O sea, lo que voy a es esto, ¿ok? Las ofensas que recibimos pueden ser grandes. ¿Okay? Dios no está hablando de ofensas pequeñas, está hablando de ofensas que realmente pueden ser costosas y grandes y graves. Pueden ser muy caras para algunos, pero nunca se van a comparar, por muy grandes que sean, a lo que Dios te ha perdonado, me ha perdonado a mí. ¿Verdad? He conocido a hombres cristianos que han entendido el perdón y han perdonado cosas que tú no puedes imaginar. Cosas terribles, horribles. Asesinatos, violaciones, ser defraudados, estafados. Todo eso lo encuentras en el mundo, ¿verdad? Que te dice que apenas alguien te vio feo y ya te ofendiste, ya le dejas de hablar porque no me cayó bien. ¿Se te das cuenta de eso? Porque no me saludó. Porque ya se junta con ellos de allá, ya no me hace caso a mí. ¿Con tan poco te ofendes? ¿En serio? Es grave eso. Es grave. La idea de la parábola es que no importa cuán grande haya sido la ofensa que nos hayan hecho,
a la luz de lo que nosotros ofendimos a Dios, no es nada, ¿verdad? Y lo puedes ver así. Mientras que tú sigas viendo la ofensa, cada vez la vas a ver más grande. Lleva eso delante de la cruz. Ponlo ahí en la cruz. Y no solo vas a ver que se va a reducir. ¿Sabes qué vas a ver? Que ya fue pagada. ¿No es así? Así como tus ofensas fueron pagadas, esa ofensa también ya fue pagada. Y cada vez que un cristiano no quiere perdonar, es porque no está aceptando el pago de esa ofensa. ¿Ok? No está aceptando, ¿sabes qué? Esa ofensa fue pagada por la sangre de Cristo. O sea, tus ofensas sí, las de Él no. Entonces Jesús vino a morir por ti, por el otro no. No es así. Jesús vino a morir por todos. Y dio su vida por todos, ¿no es así? Y su sangre tiene un valor para todos. Si tú piensas que lo que Jesús hizo en la cruz no pudo pagar el pecado que alguien te hizo a ti, ¿qué quiere decir eso? Que tampoco sirvió para cubrir tu pecado. Estás igual o peor. Este hombre muestra mucha severidad, ¿no? Esta severidad muestra realmente su ingratitud, porque actúa totalmente opuesto a su Señor. Fíjate el verso 29. Entonces su consiervo, están en la misma posición. Él acaba de salir con su Señor, este está con la misma posición. Su consiervo, dice, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. O sea, le rogó de la misma manera que él lo había rogado a su Señor en el verso 26. ¿Te das cuenta? Lo mismo, se postró y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Es muy diferente, ¿por qué? Porque había más posibilidad de que este segundo siervo pagara su deuda que el primero, ¿no es así? O sea, el primero, eso de que ten paciencia, ¿cuál paciencia? No te va a alcanzar la vida para pagar lo que debes. Necesitas misericordia. Aquí no, aquí se necesitaba ser paciente, porque podía pagarle esa cantidad, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sin embargo, el primer siervo no le perdona nada. No le perdona la deuda. Verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A pesar de la clemencia que su Señor tuvo con él, ese siervo fue irracionalmente severo con su consiervo. Su conducta fue totalmente inconsecuente con el perdón que él acaba de recibir. Y buscaba las palabras. Decía, ¿qué palabras para describir a una persona así? Ingratitud, sí. No hay gratitud en él. Ingratitud es ingrato, sí, pero creo que decían, se queda corto, ¿no? Mezquino, miserable. ¿No es así? Así fue su actitud. ¿Sabes por qué aún? Porque fue tan severo que lo echó en la cárcel. En la cárcel donde menos manera de poder trabajar y ganar dinero para pagar su deuda. Por lo menos, ok, ¿sabes qué? Te doy 30 días para pagarme. Ponte a trabajar, pide prestado en otro lado, no, te vas a la cárcel. ¿Sí se dan cuenta? Y Jesús está tratando de ilustrar cómo se ve nuestra falta de perdón. Así se ve. Cuando no quieres perdonar, así se ve. Así nos vemos, miserables. Verso 31. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que le debía. Así también,
Dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los consiervos están viendo, ahí en la fila, ¿no? Como te decía, están viendo todo lo que está pasando. Y sabes, me gustó que Jesús dijo eso. Y se entristecieron mucho. Es vergonzoso y triste cuando uno que se dice cristiano no puede perdonar a otro. Así es como se ve. Da tristeza y vergüenza. La falta de perdón llega a ser ofensiva para los demás creyentes del cuerpo. Pero sobre todo ofende a Dios, quien no se va a quedar con los brazos cruzados ante tal acción. Fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, verso 32, llamando a su señor, le dijo, siervo, ¿qué dice ahí? Siervo malvado. Siervo malvado. La falta de misericordia de aquel que ha recibido misericordia solo revela lo que hay en su corazón: maldad. Maldad. Cuando un cristiano se rehúsa a perdonar, está comportándose como un ser malvado. Es lo que nos dice aquí: siervo malvado. Y no podía recordar esto del capítulo 7 de aquí de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa recuerdas? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿y por qué en mi nombre nunca perdonaste al que te ofendió? ¿No? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Siervo malvado. Es fuerte, ¿no? Pero es real. O sea, cuando lo vemos a la luz de lo que Jesús hizo, es bastante lógico. Y no podemos tachar a Jesús o a Dios de ser duro, porque realmente los duros somos nosotros, porque estamos menospreciando realmente lo que Cristo hizo en la cruz. Le llamó a su Señor y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Recuerdas cuando una vez te pusiste de rodillas y le rogaste a Dios por perdón? El hecho de que toda esa gran deuda le había sido perdonada será suficiente para que el siervo hiciera lo mismo. Por eso en el verso 33 dice esto: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Una pregunta que en el contexto es bastante lógica. ¿Ok? ¿No debías tú también? Jesús fue muy claro al formular esta pregunta en la parábola. ¿No debías tú también? Este es nuestro deber como cristianos, como discípulos de Jesús. Perdonar las ofensas, perdonarnos unos a otros. ¿Sí lo ves? Subraya esa palabra, ¿no debías? Es tu deber, es mi deber. Si realmente somos discípulos de Cristo, es nuestro deber. Si realmente somos siervos del reino de Dios, ese es nuestro deber. ¿Ok? ¿No debías tener misericordia de tu consiervo? ¿Cómo? Es que no sé. Es que yo no sé cómo es la misericordia. ¿Cómo yo tuve misericordia de ti? Claro que lo sabes. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿O no? Si no lo sabes, estás muerto en pecados, dice la palabra. Sigues muerto, no has entendido el perdón de Dios. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. ¿No debías tener misericordia
con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Esto es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, que seamos como Él, misericordiosos. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en esos momentos no podemos recordar cuán lógica y razonable es esta pregunta cuando alguien nos ofende? ¿Por qué? El problema es que nos dejamos llevar y controlar por nuestros sentimientos. ¿Te das cuenta? Por lo que sentimos, por nuestro corazón engañoso. ¿Y sabes qué sucede? Se desconecta el cerebro, ¡pum! Dejamos de razonar. ¿No debías? Guárdate esta pregunta en tu corazón. Que la próxima vez no te gane el corazón, sino la mente. Esto es lo que yo debo hacer. Entonces, verso 34, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si te diste cuenta, también ese es un eco de lo que él dijo. Verso 30, esas fueron sus propias palabras. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, todo lo que debía. La diferencia es que él jamás podría llegar a pagar esa deuda. ¿Verdad? Le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía. No iba a poder pagarla nunca. Entonces Dios nos pide, Dios es misericordioso y nos pide que seamos también misericordiosos. Pero sabemos que nadie será más misericordioso que Dios. ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo mismo sucede con su severidad. Y aquí lo vemos. Nadie será más severo que Dios. Principalmente porque su severidad no es pecaminosa. Dice, entonces el Señor enojado, ¿está pecando? No, está en lo correcto. Entregó a los verdugos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿en qué te quieres parecer a Dios? ¿En su severidad, obviamente movido por tu pecado, o en su misericordia, movido a misericordia también? Jesús termina con esto, el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón. Subraya eso, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dios no se conforma con menos. ¿Ok? Dios no se conforma con menos. Un perdón de todo corazón. Porque es así como Él te ha perdonado. Es así como Él nos ha perdonado. Esta parábola ilustra entonces el deber que tenemos los cristianos de perdonar. ¿Ok? Muy claramente. Si nuestros pecados estuvieran en directa proporción a la increíble suma de la cual hemos sido perdonados, deberíamos estar siempre dispuestos a perdonar. Siempre, 70 veces 7, ¿recuerdas? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Las que sean necesarias. Quien no está dispuesto a perdonar a sus semejantes, pues ya lo vimos anteriormente, no puede esperar que sea perdonado por Dios. Déjame recordar esto, en el capítulo 6 lo vimos, en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón de Dios y el perdón del hombre van de la mano. Realmente es así. La lección es que nada que los hombres puedan hacernos se puede comparar con lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él,
Nosotros también debemos de perdonar a nuestros semejantes las deudas que tengan contra nosotros, sin importar cuán grande sea la ofensa para nosotros. Nada que nosotros tengamos que perdonar se podría comparar ni remotamente con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Velo de esa manera. 2 versículos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Pablo ya lo sabe. Pablo entendía esto y lo da por hecho. Tú lo sabes, porque tú ya experimentas el perdón de Dios. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta? Cuando alguien te ofende y te has atravesado algo ahí y no quieres perdonar, tú tienes que ir a la cruz. Tienes que recordar lo que Dios hizo por ti. Si no, no vas a poder perdonar. La palabra nos enseña eso. Ahí está el recurso que te decía. La cruz es ese gran recurso que te va a ayudar a ver las ofensas más grandes que te puedan cometer como algo insignificante en comparación de lo que tú hiciste delante de Dios. Y vas a poder perdonarlo. Si tú no puedes perdonar a alguien, realmente digas, yo no puedo perdonar eso. O sea, te entiendo, pero yo no puedo perdonarlo. Debes de considerar esto, que es muy posible. Y considéralo. Y espero no te ofendas. Pero es muy posible que aún no hayas entendido, ni siquiera experimentado el perdón que Dios te ha ofrecido en Cristo. Que estás diciendo que no soy creyente, posiblemente ni siquiera has creído en Jesús, porque no has entendido el perdón que te ha ofrecido. Ahí hay el problema. ¿Qué tienes que hacer? Ve a la cruz nuevamente. Reconoce lo que hiciste, arrepiéntete. Y como ese siervo, póstrate. Y no le pidas paciencia. Pídele misericordia. Reconoce tu pecado y pídele que te perdone. Y vas a recibir el perdón. Y estoy seguro que la próxima vez, cuando te toque perdonar, va a ser más fácil. Te decía en un principio, el perdón no es natural en el hombre. La venganza es lo natural. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y Dios ha cambiado, prometió eso, un corazón de piedra por un corazón de carne. Y el día de hoy, como hijos de Dios, tenemos toda la capacidad y el poder para poder perdonar lo imperdonable. Porque Él nos ha perdonado. Y Él perdonó lo que no podíamos pagar nunca. Si hoy tienes un problema con el perdón, espero que hayas entendido esto. Y solo quiero terminar orando por ti y orando para que Dios nos ayude a entender esto y podamos realmente perdonar y experimentar el perdón desde los dos puntos de vista, como te decía. Pedir perdón, pero también perdonar las ofensas. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Tú sabes que necesitamos escuchar esto el día de hoy. Sabes que en nuestra carne no hay forma, Señor. No hay manera en que podamos humillarnos y pedir perdón ni perdonar. Hay cosas que a todos nosotros nos cuestan mucho trabajo, Señor. Pero ahora en Cristo, Señor, como nuevas criaturas, podemos perdonar aquello que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Porque hemos experimentado el perdón tuyo, Señor. Un perdón que no se compara, Señor. No se compara para nada, Señor, a lo que nos tenemos que perdonar. La ofensa que nos hayan hecho, por muy grande y muy grave que pueda parecer en este mundo, no se compara, Señor, a lo que tú nos perdonaste en la cruz.
Esta parábola lo mostraba claramente. Ayúdanos, Señor, a comprender más tu obra en la cruz, a entender más tu perdón, Señor, al grado que podamos perdonar inmediatamente, sin esperar más, Señor, como hemos visto en el pasaje. Poder perdonar aun cuando la otra persona ni siquiera se haya dado cuenta de lo que hizo. Ayúdanos a verte en esa cruz, Señor, muriendo por nosotros, sufriendo por nuestro pecado, Señor. Y que podamos entregarnos de la misma manera, Señor. Quiero pedirte si alguien que está escuchando esto está aquí, Señor, y está batallando con perdonar algo que para él es imposible, Señor, llévalo a la cruz. Nuevamente llévalo ahí. Y si realmente nunca ha estado ahí, Señor, que hoy sea ese día en el que pueda ver realmente la gran deuda que tú le has perdonado en la cruz, y pueda aceptar ese pago y ese perdón, de tal manera que pueda salir de ahí, no como este siervo malvado, sino como un siervo dispuesto a perdonar todo, porque él mismo ha recibido perdón. Ayúdanos, Señor. Lo veíamos, tú no te conformas con menos, Señor, porque tú diste a tu Hijo en la cruz por nosotros. No escatimaste en tu propio Hijo, porque escatimamos nosotros al perdonar a otros. Señor, perdónanos, porque esa falta de perdón se convierte en una ofensa grave delante de ti y pecamos. Señor, perdónanos. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que experimente el perdón todo el tiempo, Señor. Y que lo que gobierne sea tu misericordia entre nosotros, tu gracia, tu amor, y no el pecado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente, gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Te necesitamos esto. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.